Nos acompaña en el foro de Esfera Azul Laura Ballesteros, diputada del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para hablar acerca de esta ley de movilidad. Pues muchas gracias, Laura Ballesteros, por hacernos un espacio en tu agenda. Al contrario, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí como siempre en Green TV. Bueno, pues, ¿qué te parece si antes vamos a ver la siguiente información? Como parte de la Ley de Movilidad promulgada ayer por el Gobierno del Distrito Federal, ahora será obligatoria la contratación de un seguro de daños a terceros y un examen teórico, práctico y médico para recibir la licencia de conducir tipo A. La recién formada Secretaría de Movilidad aplicará pruebas a quienes acudan al trámite por primera vez, con la intención de certificar de mejor manera a quienes estarán al volante y así reducir el porcentaje de accidentes. Con las nuevas reglas desaparecerá el sistema de puntos y se establece que al ser registrada una segunda infracción en el historial del conductor, la licencia se cancelará de manera definitiva. De acuerdo con la ley publicada el día de ayer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el nuevo ente de gobierno que gestionará directamente la CEMOVI buscará la interconexión de los diferentes modos de transporte, buscando entre ellos una identidad única, combinando infraestructura, estaciones, terminales, recaudación centralizada, rutas, horarios y paradas específicas. Reportó Jimena Sepúlveda. Y sobre este tema, el titular de la Secretaría de Movilidad, Rufino León Tobar, habló con mi compañero Bernardo Lartigue en Radio Capital sobre la ley de movilidad y el transporte en la ciudad y sobre también la política que ha implementado el gobierno en este tema. El secretario indicó que se deben sustituir los microbuses y renovar el transporte público. En cuanto a transporte público, el cambio fundamental de la ley y de toda la estrategia integral de movilidad que estamos desarrollando en la ciudad se enfoca sobre todo a cambiar el modelo de organización que justamente es el que tiene a nuestro transporte de la Ciudad de México en condiciones no tan adecuadas. ¿Qué es lo que sucede? Que en el esquema actual de la figura hombre-camión, donde los choferes le pagan al dueño del microbús o del autobús una cuenta, pues eso provoca que en la vertiente ahí de juntar ese dinero de la cuenta, pues estos operadores sistemáticamente violan los reglamentos de tránsito, de vialidad y en casos más extremos han provocado accidentabilidad, situación que nos preocupa mucho como gobierno. ¿Qué vamos a hacer? A transformar el esquema de organización ahora por empresas de transporte. La ley establece ahí de manera categórica que no se otorgará una concesión más a personas físicas, sino a concesiones empresariales. Y en el tema de autos particulares, de lo que se trata es de generar ahí una cultura distinta de movilidad, de establecer alternativas de movilidad a la ciudadanía a través del fortalecimiento del transporte público, a través de la gestión de la movilidad, incrementando el tema del uso de la bicicleta, intervenir las banquetas para los viajes peatonales, abrir e implementar una red más grande de ciclovías y desde luego gestionar de manera diferente la movilidad a través del uso de parquímetros y de movilidad alternativa. Y bueno, sobre mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad y los transportes alternativos, esto comentó. Hoy en la ciudad todavía tenemos el orgullo de que el 30% solamente de los viajes que se realizan en la ciudad se hacen en automóvil, es decir, el 70% se hace en transporte público. Sin embargo, ese 30% ocupa el 90% de las vialidades, provocando pues la saturación que conocemos de todos los días. Entonces, ¿de qué se trata? De buscar un esquema que les permita, que les invite a bajarse del vehículo, como ha sucedido en casos exitosos de Metrobús, de las propias líneas de corredores que tenemos funcionando en la ciudad, y le estamos apostando a eso. El jefe de gobierno ayer hacía un anuncio muy importante en el sentido de que este gobierno procurará el cambio de todos los microbuses, pero reitero, además del cambio de la infraestructura y del parque vehicular, lo que la gente quiere también es un cambio de actitud y un cambio de actitud de los operadores. Bueno, pues ahora sí iniciamos con esta entrevista. Como ya vimos y como ayer lo informamos aquí en Esfera Azul, ayer se promulgó esta ley de movilidad. Y bueno, pues queremos ver qué es lo que nos va a traer de beneficios. ¿Qué te parece si lo desmenuzamos? Primero vamos a platicar acerca de los beneficios que le va a traer al peatón, que se ha puesto como primer lugar.
Así es, bueno, pues lo has dicho muy bien, la ley de movilidad es la ley del peatón y así se marcó y así se trabajó desde un principio, buscando que la movilidad en esta ciudad fuera una agenda estratégica y prioritaria para el gobierno y con ello para el gasto. Lo primero que vamos a garantizar con esta nueva ley es que el gobierno gaste distinto. Muchos comentarios han dado en estas últimas horas después de la promulgación de qué va a servir una ley así, para qué me va a servir a mí, qué va a cambiar lo que hoy ya tenemos que de por sí está mal. Y yo te diría con mucha claridad, si hoy no tenemos un buen servicio de transporte público, si hoy no tenemos una buena red de infraestructura para el que camina, si no tenemos hoy seguridad para el que hace sus traslados, pues definitivamente es porque no teníamos una ley que asegurara que el gobierno gaste distinto. Aquí el peatón se convierte en la parte principal, se va a través de la ley a generar una nueva jerarquía de movilidad y todo el gasto público y toda la obra pública va a tener que seguirla. En la punta está el peatón, seguido del usuario de transporte público, perdón, del usuario de bici, después transporte público y al final el usuario de vehículos motorizados. Con esto vamos a garantizar no solamente, insisto, que la gente pueda caminar segura, sino también que pueda contar con calles completas, que tengan un espacio para cada sistema de movilidad, priorizando, como la pirámide dice, al peatón, y por último, que la gente pueda tener transporte público digno. Aquí es donde se va a ver reflejada. ¿Por qué antes no se daba y por qué ahora sí? Porque no había una ley que obligara al gasto y era mucho más atractivo invertir en infraestructura gris que la infraestructura sustentable de este planteamiento. Hablando del peatón, ¿qué en específico se pretende hacer? ¿Se pretende ampliar las aceras? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Mira, para empezar, estamos buscando cambiar la visión de la planeación y de la ejecución del gasto del gobierno. Esto quiere decir que ni una obra pública más, ninguna implementación de política pública más, si no se tiene al peatón como prioridad. ¿Qué quiere decir? Si va a haber una obra, tiene que contemplarse banquetas, cruceros seguros, señalética, semaforización, todas las condiciones que se necesitan. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a entender un poco mejor esto? Estamos buscando apostarle a un sistema integrado de transporte público. Y para poder construir este sistema integrado, debemos reconocer a la bicicleta y a la caminata como formas de movilidad, porque entonces en esta integración de sistemas de movilidad se van a incluir. En esta ciudad y en todos somos peatones. El gran problema es que nadie se siente peatón. Sí. ¿Qué hay de las personas que tienen alguna discapacidad? Mira, la movilidad tiene que tener un componente transversal de universalidad. Precisamente buscando esquemas de calles completas debemos de también privilegiar la universalidad de las mismas, donde los usuarios vulnerables de las vías puedan tener un acceso positivo y sobre todo bien hecho a la vía pública. Ahí tenemos las rampas, tenemos por supuesto también los distintos dispositivos para los cruces de las personas ciegas, las guías táctiles. Necesitamos que la universalidad sea quien guíe. Cuando estamos hablando de usuarios vulnerables de la vía, no solamente nos referimos a las personas con discapacidad, también están las personas sin duda, las de tercera edad, mujeres, niños, forman parte de este cúmulo de sistemas vulnerables a la vía y que, insisto, hoy al reconocernos todos como peatones a través de esta ley y darnos nuestros derechos, vamos a lograr un paso importantísimo que en la ciudad no se había dado. Reconocer que el primer peatón de la ciudad es el usuario del transporte público. Es el que camina y es el que hoy no cuenta con los recursos y la infraestructura para hacerlo. Regresando al tema de los ciclistas, ¿cómo se pretende fomentar más el uso de las bicicletas y también pues darles seguridad para que puedan salir a las calles y dejen de utilizar el automóvil? A través de infraestructura. La infraestructura crea cultura y de esta manera hoy la ciudad no le ha dado espacio a otras formas de movilidad que no sean el auto. 80% de la superficie de la ciudad está dedicada a los vehículos con motor, dejando a un lado completamente las otras formas de movilidad. De ahí la importancia de la calle completa con un espacio para cada quien. La ciclovía tiene que ser una de las condiciones dentro de este nuevo esquema de calle completa y acompañado, por supuesto, de señalética, estacionamientos también piensan hacer, ¿no? Para que por supuesto dejen su bicicleta, se suban al transporte, regresen. Así es. Te pongo un ejemplo. En Mérida se están haciendo medidas muy interesantes con Renan Barrera, poniendo biciestacionamientos en los paraderos del transporte público en las zonas limítrofes de la ciudad. Uh-huh. Esto garantiza que la gente que viene de fuera a trabajar a Mérida deje ahí sus bicicletas y pueda moverse en transporte público. El componente metropolitano en materia de movilidad es fundamental. Hay dos nuevos retos que salen hoy con la promulgación de la ley, porque este es el primer paso nada más. Uno, reglamentos. Y en estos reglamentos tiene que ser metropolitano.
y debe de tener un corte transversal de seguridad vial, porque ¿de qué manera vamos a convencer a la gente a respetar el reglamento si no le explicamos para qué? Toda ley tiene derechos y también obligaciones. Nosotros como conductores, como choferes de algún transporte particular, vamos a tener ahora obligaciones, como por ejemplo sacar la licencia. Ya va a ser por un examen teórico y también práctico. Mira, esta fue una discusión bastante fuerte al interior de la Asamblea. Algunos grupos de la izquierda pedían que se quitara. Mira, yo te quiero decir que la Organización Mundial de la Salud, hoy en el diseño de la seguridad vial, pide a los países que vuelvan a incluir los exámenes para emitir las licencias, precisamente porque los accidentes viales son hoy la primera causa de muerte en las ciudades. Y justo por ello, el poner un examen ayuda a disminuir. Por supuesto, otra de las medidas complementarias son disminuir las velocidades máximas. En París ya se hizo, la velocidad máxima es 30 kilómetros por hora. ¿Y todos estos cambios que se hacen en otros países han funcionado? Claro que funcionan, han disminuido las cifras en más de 15% en los últimos años de atropellamientos o muertes por atropellamientos o muertes por colisión. Un automóvil a más de 40 kilómetros por hora es un arma letal. Claro. Por eso no se puede emitir licencias de conducir sin examen, porque es emitir licencias para matar sin ton ni son. Necesitamos que haya conciencia y lo más importante, ¿para qué un reglamento de tránsito? Porque va a tener modificaciones ahora con la nueva ley, con esta nueva visión de movilidad. Porque queremos la seguridad de todos. Y en la medida en la que respetemos la regla y respetemos las nuevas reglas de convivencia, vamos a lograrlo. También en cuanto a los seguros, vamos a tener que pagar seguros con daños a terceros. Precisamente para evitar... Y se está buscando también que los operadores del transporte público entren en este esquema. Sabemos que hoy a través de la ley, y fue uno de los temas también más polémicos, se genera un órgano descentralizado que va a traer hacia sí toda la regulación y modernización del transporte público en la ciudad. El cambiar el modelo de servicio, como ya decía el nuevo secretario de Movilidad, es la clave. Podemos cambiar los camiones, hay que hacerlo, pero si no cambiamos el modelo del servicio, tendremos la misma servicio indignante que tienen hoy las personas. ¿Qué necesitamos para hacerlo realidad? Dinero. Claro. Es simple y de hecho, va a eso. Costar anualmente 1,000 millones de pesos. Esto nos va a costar a nosotros, los capitalinos, entonces realmente queremos ver esos cambios. ¿Para cuándo vamos a comenzar a ver un mejor transporte público? ¿Para cuándo los peatones van a sentirse anchos en sus calles? Mira, es un costo aproximado, son estudios que hemos realizado con base en distintas aproximaciones presupuestales que se han hecho. Sin embargo, no le va a costar adicional a la gente, o sea, no ya va viene a ser, dentro. Es el presupuesto, y del 100% del presupuesto lo que queremos es que se reacomode y se gaste distinto, que no nos hagan otro segundo piso que solamente beneficia al 20% de la población y que además va a contribuir con las emisiones de contaminantes, que nos hagan transporte público para hacer una ciudad sustentable. Y lo más importante de esto, ¿cuándo podemos ver resultados? Podríamos verlos a finales de este mismo año. El jefe de gobierno hizo un compromiso para ampliar rutas de transporte público, para hacer banquetas en la ciudad y compromisos con la seguridad vial. Eso lo podemos empezar a ver. Lo más importante de esto es que los cambios los debimos de haber hecho hace muchos años. Hoy vamos tarde, pero algún día teníamos que empezar, y esta ley va a garantizar que el transporte público y la movilidad sean por fin una agenda estratégica y de largo plazo, y lo más importante, que reciban dinero de la Federación y de los gobiernos metropolitanos. Esa será la siguiente pelea, y habrá que ir a hablar uno por uno y obviamente sumando voluntades para que resolvamos el problema de manera integral. Y bueno, pues ahora esta ley de movilidad, ¿cómo pretende ir de la mano del cuidado del medio ambiente? Porque bueno, hemos visto que sí, hacen, no sé, obras de infraestructura para ampliar el transporte público, lo que sea, y se llevan de paso árboles. Por ejemplo, en Mazarik, lo estamos viendo en estos momentos, se están remodelando, sí, todo parece que está quedando muy bien, pero ¿qué pasa con todos los árboles que se están talando? Sí se va a manejar esto de ir cuidando el medio ambiente. Por supuesto, no hay mejor apuesta para cuidar el medio ambiente en las ciudades que invirtiendo en transporte público. Están perfectamente relacionados. Invertir en la movilidad motorizada es hacer una apuesta negativa contra la calidad del aire y la salud de las personas que habitan en las ciudades. Está comprobado también en las ciudades hoy que usan transporte público de manera mayoritaria que sus índices de calidad del aire son mejores. ¿Por qué el Hoy No Circula hoy es un programa incompleto? Porque no da opciones de movilidad distintas al auto. El dejar de usar el coche un día o dos no va a cambiar el que hoy la gente no tiene opciones para moverse de otra manera. Las emisiones que también tienen el propio transporte público no son tan potentes como las de los autos privados porque queman gas.
como lo sabemos. Tienen un esquema distinto y esto ayuda. ¿Por qué es importante que nosotros podamos revisar la movilidad desde un punto de vista medioambiental? Porque va a impactar directamente en estos esquemas. Otro de los ejemplos interesantes que tenemos hoy en esta materia a través de la ley de movilidad es precisamente los impactos a la movilidad, estudios de impactos a la movilidad que se tendrán que hacer cada vez que haya una obra pública, que va a ir también previamente ligado a los planes ya de impacto ambiental. Sí, porque justo ayer llevábamos un dato de que los capitalinos perdemos 5 años de vida en el tráfico. Esperemos que esto se solucione con esta ley de movilidad. Pues muchas gracias y a ver cuándo regresas con nosotros para hablar acerca del Hoy No Circula. Encantada de la vida, y esto no ha terminado, es la primera parte, vamos por reglamentos y vamos sobre todo por presupuesto, y bienvenido al derecho a la movilidad en la ciudad, estaremos vigilantes de que ahora el gobierno lo cumpla. Bueno, pues muchas gracias, diputada Laura Ballesteros. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información, no le cambien.